Muy buenas noches amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. En esta semana hemos preparado un contenido para ustedes tomando en cuenta la importante y penosa ola de violencia que se suscita en la sociedad dominicana. De igual manera estaremos observando y profundizando en relación al caso de la afamada araña marrón. Acompáñenos en este contenido que tenemos preparado para ustedes esta semana. Estas son las principales de Frontal. El séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción de prisión preventiva, arresto domiciliario a Juan Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana, principales implicados en el caso de supuesta corrupción administrativa denominado Antipulpo. El juez alegó para variar la medida que pasó el tiempo de prisión preventiva y que el Ministerio Público duró mucho para presentar la acusación. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva como medida de coerción a 11 de los 18 imputados en la supuesta red de trata y tráfico de personas desarticulada con la Operación Catleya y garantía económica arresto de los implicados. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, dictó 1 año de prisión de medidas de coerción al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Comprés, acusado de matar de 2 disparos al comunicador Manuel Taveras Zucán, ocurrido el 19 de agosto. Los casos de dengue continúan en aumento en República Dominicana. Los ingresos se han triplicado con relación al año pasado, cuando para esta fecha se registraron menos de 900 casos. En lo que va de este año van más de 4.000 casos y 24 fallecidos, siendo las zonas más afectadas el Gran Santo Domingo, Azua y Santiago. Las autoridades de salud pública negaron que en el país exista ataques de arañas, tal y como ha trascendido durante los últimos días de la línea noroeste, recordando a la población que contamos con más de 420 especies de arañas. Los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente desconocen a ciencia cierta de qué picaduras sufrieron las personas en las zonas de Mao y Montecristi. Indicaron que se trató de una sospecha de mordedura de origen aún no especificado. El Colegio Médico Dominicano marchará el próximo 7 de este mes contra supuestos abusos de las aseguradoras de riesgos de salud y las administradoras de fondos de pensiones. Los galenos explican no pueden ofrecer sus servicios al máximo. Agentes de investigaciones criminales de la Policía Nacional avanzan en las investigaciones para dar con los delincuentes que penetraron a la residencia de la senadora del PRM, Lía Díaz, y amordazaron a su esposo, el ex senador César Díaz Filpo, el cual recibió golpes por parte de los malhechores. Esas fueron las noticias más sonadas de la semana. Usted continúa disfrutando del contenido de Frontal. En la cultura popular dominicana suele decirse que en el país no existen animales venenosos, y si nos comparamos con partes del continente como los desiertos de Norteamérica, la selva centroamericana o la Amazonia, esta isla no representa mayor riesgo para los seres humanos al entrar en contacto con la naturaleza. Pero esto no quiere decir que en nuestra isla no existen animales venenosos. Cabe destacar que venenoso no quiere decir letal, pero puede significar muy doloroso. Pero ciertas condiciones pueden complicar una picadura y representar incluso la muerte, como un choque anafilático, reacción alérgica severa incluso por la picadura de una abeja. Las fatalidades por veneno de algunas especies dependen más de complicaciones o falta de tratamientos, como la picadura de una viuda negra, la araña de violín o la rara fragata portuguesa. En los últimos días, los medios se han hecho eco de un ataque que ha activado las alertas sanitarias. Son 15 los pacientes tratados con mordeduras de la araña marrón en Valverde, y el país se enfrenta a una nueva amenaza, y hoy sabrás a qué se enfrenta toda la nación.
Hace una semana se hizo viral la noticia de un joven que casi pierde su dedo índice de la mano izquierda tras ser mordido por un insecto arácnido, el cual le causó una infección putrefacta, activando la alerta de posibles casos. Pero poco a poco se sabe de esta información acerca de la araña marrón, como coloquialmente se le conoce, y que puede incluso causar la muerte. Hay un sustico por las personas de Valverde, Mao y otras zonas aledañas por lo que pudiera ser esta picadura, aunque el Ministerio de Salud Pública dice que no conoce exactamente de estos casos, pero ya son varias las personas que han estado destacando estos. Juan Santana, residente en Mao Valverde, es un camionero que fue picado por una araña marrón mientras dormía. Los primeros 3 días se automedicó con un ungüento para calmar el dolor, pero al ver que este no cedía, fue al hospital Luis Bogart para tratarse. Se fue a la casa con un calmante que le dieron, pero el dolor no paraba. Volvió al centro de salud 2 veces, sin aún saber lo que le había picado, pero lo mandaron nuevamente a su hogar. Ahí nunca me pusieron la mano en el dedo. Esto lo ha vivido desde principios de agosto. Yo no le puse mucho asunto, yo creo que había sido más. No le puse mucho asunto. A los 3 días yo no aguanto el dolor, que tengo que andar con el brazo así. Cuando la hinchazón me sube así, se pone como la foto que le enseño, así no aguanto. Voy al hospital, en el hospital, lo único que me dicen, póngale un diclofenac y vaya para la casa. Luego decidió ir a la clínica San Judas Tadeo en Mao, línea noroeste, donde fue atendido por un cirujano. Ahí se enteró que fue picado por la araña y que su caso no era el único. Dentro de los análisis de laboratorio, el especialista le indicó a Santana hemograma, examen de orina, glucosa, tiempo de coagulación, hemoglobina, entre otros. Yo fui 2 y 3 veces en la madrugada en Italia. En el hospital me decían los distintos doctores, váyase para la casa, sin chequear mi dedo, ¿no? Yo me iba. Cuando hablo con el tío mío me dice, te voy a mandar a la clínica. Cuando voy a la clínica, yo te chequeo, el cirujano. Y me mandó a poner una receta y una pastilla. Después de ahí, me dejó interno. Las personas que Juan vio en la clínica estaban peor que él por las quejas del dolor que expresaban. El calvario de Juan aún no termina. Tras durar 10 días ingresado en la clínica, sigue tratándose con medicamentos en su casa, con una crema e inyecciones. Luego de que la picadura ha tomado mayores precauciones, su casa completamente, incluyendo el patio, porque no quiere que esa araña lo vuelva a picar, porque lo que ha sentido ha sido uno de los dolores más terribles, aseguró. Mi brazo yo lo ponía, por lo menos así, y no lo podía tener. Lo ponía así, no lo podía tener. Lo ponía así, y dolor. Entonces en la madrugada yo tenía que salir donde estaba la temperatura fresca para poder aguantar el dolor. Cuando el verano se enfriaba demasiado, tenía que meterme para dentro de la casa. Yo no aguantaba el dolor. Supuestamente, este tipo de araña se encuentra esparcida en trabajadores agrícolas, específicamente en la provincia de Montecristi, y aunque todavía las autoridades no lo han afirmado. Vamos a inferir si es introducido o es nativo. Tenemos varias especies en nuestro país y en nuestra isla, así que puede tratarse de un caso de una de nuestras especies de nuestra biodiversidad nativa. Recuerden que las arañas en general son beneficiosas, ellas no son agresivas, ellas no son una amenaza y sirven de control biológico de muchos insectos y de invertebrados que pueden llegar a ser plagas, y también sirven como alimento de muchas especies de anfibios, lagartos, aves, entre otros. Si usted no las molesta, no las maltrata, ellas realmente no tienen la necesidad de picarle. La araña marrón es conocida también como ermitaña chilena, violinista, reclusa o simplemente la araña marrón. Este tipo de tarántulas es considerada altamente venenosa, tóxica y peligrosa, la cual pertenece al género Loxosceles. Si usted que está en esta zona siente o ve una araña que esté cerca o ha sido picado, trate, si la mata, de capturarla, y si la puede capturar viva, mejor. ¿Para qué? Para que ésta sea estudiada en los laboratorios y que puedan identificar
qué tipo de veneno, porque imagínense ustedes que una araña de estas haya sido de alguna forma traída exóticamente a República Dominicana, como dicen, especies invasoras exóticas, significa que no son endémicas de nuestra población, y esto habría que estudiarlo para saber si cuál sería el antídoto y sobre todo cuál sería el protocolo a utilizar. Esto es muy importante, sobre todo porque son muchos casos en muy poco tiempo, a pesar de que la sociedad ya ha estado empezando a levantarse y a decir, hay unas arañas invasoras, le conocen la araña marrón, y habría que mencionar que República Dominicana tiene muy pocos animales venenosos, muy pocos, no significa que no haya, y no significa que no hayan sido introducidos en nuestra fauna en el país. Este tipo de tarántulas es considerada altamente venenosa, tóxica y peligrosa, la cual pertenece al género de Loxosceles. De acuerdo con datos de expertos internacionales, ese tipo de araña tiene un potente veneno necrótico y tanto ella como la viuda negra son consideradas de importancia médica en América del Norte. Este tipo de lesiones se pueden evitar simplemente con usted tener las medidas de higiene adecuadas. Si usted entiende que ya sea por dolor, porque está enrojecido o porque está edematizado o hinchado, usted debe de ir a un centro de salud, acuda inmediatamente. Y es muy importante porque los médicos no somos adivinos. Este tipo de araña es pequeña y tiene un color marrón con café muy claro. Para su identificación definitiva es imprescindible examinar los ojos, ya que aunque la mayoría de las arañas tiene 8 ojos, esta posee solo 6. Según estudios sobre la arañuela, el 49% de las mordeduras no producen ningún tipo de síntomas, mientras que un 37% sí terminan en heridas necróticas, donde aparece tejido muerto en el área afectada. El 14% restante de las mordeduras terminan en daño a nivel sistémico. El 40 y tanto % de la araña realmente no genera un cuadro clínico, un cuadro sintomatológico de importancia, versus un 30 y pico que sí. Ahora bien, depende de la inmunidad, depende de la reacción adversa, depende del efecto que generó esa araña sobre el ser humano. O sea, hay personas que tienen defensa muchísimo menor, hay personas que se les puede contaminar la herida, hay personas que se les necrosó por mal manejo, por una reacción anafiláctica, pero no quiere decir que el efecto de esa araña va a ocasionar lo mismo en cada individuo que pique. Fíjate que se han reportado casos de que me picó una araña y se me generó un absceso, mientras que otros muy aislados, como el caso famoso que anda en las redes sociales del joven que se le necrosó el dedo. No en todo ser humano, no todo ser vivo va a reaccionar igual a ese tóxico. Es importante hacer esa aclaración. Tras recibir una mordedura de araña marrón, los síntomas más comunes son náuseas, vómitos, fiebre, erupciones y dolor articular. En raras ocasiones pueden provocar daños en los órganos hasta que se puede producir la muerte. Lógicamente, la araña marrón, los niveles de agresividad, de daño al tejido son mucho mayores. Una pequeña lesión local lo provoca la araña común, pero ya la araña marrón es bastante agresivo y provoca daños muy fuertes a los tejidos. Salud Pública informó que hasta la fecha no tiene ningún reporte de personas afectadas con lesiones por mordeduras de un tipo de tarántula conocida como la araña marrón, como ha circulado en algunos medios de comunicación. Nosotros queremos destacar que hasta el momento no hay registros en la red pública de hospitales ni en el sector privado de picaduras por la araña marrón. Sí, destacar que hace 4 o 5 años entró por el puerto de Manzanillo en unos contenedores esa especie y se registraron en ese entonces picaduras por la araña marrón, pero hace 4 o 5 años. Hasta el momento, repito, no hay registro en esta provincia de Valverde, ni en la línea noroeste, ni en la red pública, ni en la red privada de picaduras por la araña marrón.
Ante la alerta en el municipio Mao por la cantidad de personas picadas por las arañuelas conocidas como araña marrón, el Ministerio de Salud Pública pidió a la provincia de salud de Valverde estar muy alerta. Hay que esperar a ver si se presentan los primeros casos, si sucede, pero no hay por qué tenerle temor a eso. La población tiene que mantenerse tranquila. Y el Ministerio de Salud Pública darle seguimiento, vigilar su comportamiento en el país. De su lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, pidió al Ministerio de Salud indagar la veracidad de los reportes realizados especialmente en la línea noroeste de estos casos de picaduras ocasionadas por la araña reclusa marrón. Es preocupante mientras el ministerio dice que no. En la línea noroeste hay gente diciendo que sí, que han sido picadas, hay fotografías. Yo pienso que el ministerio, lo que en vez de estar negando una realidad, debe de ir a investigar a ver si es cierto. Los médicos no Yo conocí una persona que sí, ciertamente en un reguío fue picada y tiene un dedo en muy mala situación. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. Entre enero y agosto de este año, más de 700 personas han perdido la vida a causa de homicidios y feminicidios. Estos distintos tipos de violencia han acaparado la atención de la opinión pública y la ciudadanía por las causas y circunstancias en que se han cometido. La violencia es una conducta destructiva que forma parte del repertorio de las personas y que por lo regular se activa cuando se dan ciertas condiciones en la sociedad. En este caso, el mundo está muy convulsionado, hay malos modelos que se repiten, la gente los imita, los replica, los reproduce a través del mal manejo de las mismas imágenes que muchas veces incentivan desde los medios de comunicación estas prácticas. Estos acontecimientos violentos involucran a ciudadanos comunes, funcionarios, artistas, privados de libertad, incluso policías, militares, y todos ocurridos en momentos en que el gobierno dominicano da pasos para una reforma policial, acompañada de una estrategia integral de seguridad ciudadana denominada Mi País Seguro. Estamos hablando que el 60% de las situaciones de violencia extrema que están conllevando pérdida de vidas ocurren en el entorno social y comunitario, los llamados crímenes por convivencia. Estos tienen mucho que ver con una incapacidad para tolerar temas de impulsividad, de personas que tienden a actuar sin pensar, o mediados por lo que nosotros llamamos la cultura del guapo, la persona que entiende que debe castigar al otro cuando comete un error, que no tienen ningún tipo de respeto por la vida. De enero a mayo de 2022 en el país se han registrado 660 homicidios, 28 de estos feminicidios, una cifra que supera las muertes. Este mismo periodo, en el 2021, con 554 homicidios, 38 de estos feminicidios, esto de acuerdo a los datos que presenta la Procuraduría General de la República en su página web. Más del 64% de las muertes que se han registrado lo que va de año son a causa de riñas. Sumando a esto, los datos de violencia física de género intrafamiliar alcanzan de enero a mayo 15.886 denuncias en las distintas fiscalías del país. Así que para nosotros explicar el problema de la violencia y la criminalidad, tenemos que abordar problemas de índole individual. No todas las personas son iguales. Hay algunas personas que vienen de entornos de violencia, donde desde temprana edad han aprendido que ese es el único método con el cual deben solucionar los problemas. Otras personas pues van incorporando estos patrones en la medida en que descubren que pueden tener alguna ganancia
y que no viven consecuencias negativas por ello. La violencia en sus niveles más altos durante este 2022 se ha registrado en los meses de enero, abril, mayo, junio, y aunque no existen datos oficiales, los hechos registrados en este mes de agosto podrían colocarlo dentro del renglón. El ministro de Interior y Policía ha dicho que no podemos tener un agente policial cuidándonos a los 10 millones más 5 más de dominicanos y dominicanas. Y eso te indica un enfoque errado de lo que es la política criminal del Estado, de lo que es la responsabilidad con la seguridad ciudadana que tiene el Estado. Hoy me di cuenta que al parecer se pretende, con todo y la comisión de reformadores, con todo y el ciudadano español que es el que más sabe de policía, con todos los drones y las muchachas muy lindas exhibiendo los drones, son creo que 18 drones para controlarla, para vigilarnos. Ya dejaron los helicópteros y los tanques. En el mes de enero de este año el país registró 127 homicidios, 114 hombres y 13 mujeres perdieron la vida en riñas, robos, sicariato y otros hechos violentos. En estos hechos, 73 personas murieron por armas de fuego, 36 por armas blancas y otras 18 por distintos tipos. 60 de estas personas estaban entre 18 a 34 años. Quien tiene que ver con la política criminal del Estado es la Procuraduría General de la República, es el Ministerio Público. Nunca vi una representación de la Procuraduría cuando estaba privatizándose la policía, cuando estaban los reformadores, que nunca habían hablado con un policía en su vida, que lo tenían era haciéndole diligencias en las casas, o limpiándole la piscina, o aparcándole el carro, o buscándole cigarrillos. Pero ahí tenía que estar una representación de la Procuraduría. Después que se dijo, muchos nos atrevimos a decirlo con todo, acuérdate que la disidencia ahora no es positiva, ¿eh? Entonces, un representante, un asistente especial de la procuradora. A principios de año también se conoció el caso de Santana Arias, que fue agredida por Alexis Villalona, popularmente conocido como el Guapo de Baní. El caso ya cerrado ante la justicia. Tiene nexos, primero con la corrupción, segundo con la uso y abuso de sustancias y por otro lado la incompetencia de la policía y de los organismos de seguridad del Estado. En Villa María del Distrito Nacional, un niño de 5 años murió por una presunta bala perdida. En Santiago, 4 personas murieron mientras intentaban atacarlas. Una bala perdida cegó la vida de un niño de tan solo 6 años de edad durante la madrugada del 1 de enero en el sector Villa María, en el Distrito Nacional. En la siguiente historia, nuestra compañera Yarelis Calcaño nos cuenta cómo ocurrió esta tragedia. De ahora en adelante, cada vez que suene el cañonazo, esa hora, en vez de traer alegría, traerá ese mal recuerdo. En el lugar del hecho aún hay rastros de sangre. Testigos cuentan que el menor jugaba con un amiguito durante la celebración de Año Nuevo, cuando fue impactado por un proyectil de procedencia desconocida. Tiran el cañonazo, una bala perdida, el niño cayó. Lamentablemente, cuando un vecino ve que el niño no se para, fue a coger el niño y cuando dice, oye, está botando sangre. Oye, pero qué duro. En la cárcel La Victoria, 3 personas murieron y 9 resultaron con heridas a causa de una riña. Asimismo, fueron noticias los reclusos heridos en el Centro de Rehabilitación de Moca y Najayo. Esos hechos de violencia tienen un horario pico entre las 6 de la noche y 6 de la mañana, los lunes, sábados y domingos. Muy estigmatizado porque hay algo que hay que verlo desde un principio. Cuando nosotros estamos viendo la salud mental desde un proceso como social, nosotros podemos entender que hay muchos factores externos que pueden manifestarse en este proceso.
Pero también cuando vemos la salud sexual como un proceso fisiológico, por ejemplo, una depresión es un cambio químico en el cerebro. Entonces, ¿qué le ocurre a una pastilla? Si nosotros viéramos la salud mental como un proceso de que si yo tengo un dolor de cabeza, me tomo algo para el dolor de cabeza, pero si tengo una depresión, es la misma forma de yo tomar una pastilla para el proceso. ¿Qué está pasando con la salud mental? El COVID cambió las expectativas de todo el mundo, cambió los modos de vivir de cada quien. Nosotros pasamos de vivir, de ser seres sociales durante casi 300 años, con una pandemia que acoplara al ser humano dentro de su hogar. 300 años pasamos a vivir desde la virtualidad. Es un cambio social completamente drástico en las maneras en que nosotros veíamos el mundo, en la manera en que nosotros socializábamos, salíamos los viernes después del trabajo. No podíamos hacer el proceso de crear como esta estabilidad social que era necesaria para nosotros, y eso acarrea un sinnúmero de procesos nuevos que también están siendo investigados. Yo te voy a preguntar a ti, Joe Biden, ¿y quién es el tal Luis Abinader? Porque yo no lo conozco. En la República Dominicana no se conoce el nombre de Luis Abinader. Entonces, ¿por qué tú te metiste nada más que Luis Abinader, que Enrique Figuereo, Luis Abinader ha tenido que chupar mi desde mucho antes de ser presidente? Y la Policía Nacional confirma que fue arrestado en Baní, provincia Peravia, Roberto Soto, alias El Cubanito, quien a través de distintas plataformas de redes sociales se ha dedicado a proferir amenazas de muerte contra distintas personalidades, incluyendo nuestro señor presidente, el licenciado Luis Abinader Corona, nuestro señor director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Tey, y con otras figuras también a nivel internacional. Durante el mes de febrero, la tragedia también alcanzó el mundo del arte cuando se conoció el incidente que cobró la vida, y ya en el mes de marzo, de la bailarina Patricia Squasiati. La acusada de su muerte guarda prisión, su amiga María Luisa Mariluis Ventura Garrido. Ella lo que me dijo fue: Mariluis está loca. Me pasó 2 veces por encima, me iba a matar. Esta es la frase clave de una testigo tras el incidente que protagonizaron 2 grandes de la danza dominicana, mejores amigas de toda la vida. Ella y otros testigos confirmaron que el pasado 15 de febrero, en medio de una discusión, Patricia se bajó del carro y pidió conducirlo, a lo que Mariluis se negó y le pasó por encima. Yo le digo que le dé hacia adelante y ella le da hacia atrás. Cuando le da hacia atrás, le digo hacia atrás, no, dale hacia adelante. Le da fuerte que la lleva a la goma trasera. Todo esto sucedió con Patricia, consciente, atascada y adolorida, debajo del carro. Keila tomó acción. Calzar el vehículo para que el vehículo no les terminara de aplastar la cara. La pelvis de Patricia estaba destrozada. Quedó tan atrapada que no podían sacarla de allí. Hubo que buscar mucho gato porque ninguno querían subir. Había aproximadamente como de 20 a 30 personas. La célebre bailarina no resistió y, aunque fue sometida a unas 5 cirugías, falleció luego de un paro respiratorio. En primera instancia, las autoridades determinaron que había sido un accidente, pero gracias a las versiones de los presentes, la conductora fue arrestada 9 días después, aunque insiste en su inocencia. Ella ha dado la cara del principio y se está manteniendo incluso sedada porque Patricia es su hermana. Y frente a una hermana no hay intención de hacer daño. Los datos de la Procuraduría indican en este mes 11 mujeres y 92 hombres murieron en distintos hechos violentos. Niveles de depresión, ese nivel de cansancio emocional, ese nivel de agotamiento emocional, ese nivel de pérdida de las expectativas. Es momento de pausar y al volver hablaremos de las provincias con las estadísticas más altas de muertes por violencia y qué está haciendo el gobierno para detener este flagelo. En el mes de marzo ocurrieron hechos de violencia que consternaron a toda la sociedad dominicana. Uno de los más importantes
fue la muerte de Steiner Florentino a causa de un disparo en el sector de Los Girasoles. El joven de 25 años de edad era estudiante de término de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo perdí a mi niño, que eso era todo. Eso era mi niño, ese era el niño que llamaba para que me compre la pastilla. Ese era mi muchacho, cuando yo no tenía café mío, tráeme café. Mamá, voy para allá. Nunca nadie me llamó de colegio, ni de ningún sitio para darme creía de mi nieto. A varios días de su muerte, los familiares de Steiner Florentino desconocen el motivo de por qué 3 residentes de su misma barriada le quitaron la vida disparándole a quemarropa. El joven de 25 años, estudiante de término de ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, era considerado como un ejemplo a seguir en su comunidad de Los Girasoles. Estos delincuentes que andan en las calles armados de pistolas, llevándole la vida a muchachos inocentes, deben ser condenados a la pena máxima. Y pedimos al jefe de la policía que tome carta en el asunto, porque no queremos que el caso de mi hijo, de mi nieto, se quede impune. Sumando al crimen de Steiner Florentino, las autoridades dictaron 3 meses de prisión preventiva con medidas de coerción contra Olten Guzmán y Jonathan Radiel, apresado en febrero. Este hombre entraba desnudo a las casas a robar y a 2 de ellas abusó sexualmente de sus víctimas en hechos ocurridos en el ensanche La Paz. Hablamos de un hombre de nacionalidad haitiana que mantiene a mujeres del ensanche La Paz en espanto. Supuestamente varias de sus vecinas han sido violentadas y ultrajadas por este. D'Angelo Reed visitó ese sector. Nos completa la historia. ¿De qué se trata? El temor y la incertidumbre se han apoderado de las mujeres en el sector La Paz del Distrito Nacional ante el riesgo de que una noche cualquiera este hombre desnudo se convierta en su peor pesadilla. El denominado violador de La Paz sorprende en las madrugadas a sus víctimas, a quienes viola y roba incluso más de una vez. Me siento con temor, yo no duermo, no, porque ese hombre, mira, hasta de uno verlo, le coge miedo. Este mes se registraron 92 violaciones sexuales y 127 homicidios. El mes de abril del 2022 presentó un alza en los hechos de violencia registrados. 139 personas perdieron la vida en distintos actos impetuosos, 68 por armas de fuego y 45 por armas blancas, las demás por otros tipos. Sumado a esto, 99 violaciones sexuales. Arrestan a regidor acusado de abuso sexual contra adolescente. Hombre mata a joven de 19 años en San Pedro de Macorís. Cambita denuncia que tirotean central de autobuses de Mochatrán. Matan un dirigente en Villacuana. Asesinan hombre en Pedernales mientras dormía en su residencia. Mujer le quita la vida a su pareja en Moca. Agentes agreden al defensor del pueblo. Periodistas de Listín y otros medios de comunicación en Canódromo. Joven mató a su pareja y luego se suicidó. Murió sargento mayor de la policía herido a balazos por desconocidos en Santiago. Asesinato de doña Rita a manos de su yerno. La crónica de la muerte anunciada. Aún no se sabe quién robó la obra de Iván Tovar en el Museo de las Casas Reales. Mujer mató a chino, aún sigue huyendo. Fueron algunos de los titulares por hechos de violencia que acapararon la atención. Bueno, los feminicidios debemos tener más conciencia, los hombres como las mujeres debemos tener más conciencia. Y algo que debemos saber, hay algo que nada más lo puede cambiar Dios. Si cambiamos y buscamos más de Dios y dejamos menos la violencia, más diálogo. No, está pasando algo fuerte en el mundo, ¿me entiendes? Que tenemos que tener mucha conciencia. Pues, están matando a la mujer, ¿y por qué, mi hermano? Si es un ser querido. ¿Cómo se puede controlar eso? Bueno, hay que... Por lo menos Dios tiene que ayudarnos a fortalecernos, ¿me entiendes? Para que el hombre tenga consideración de su esposa, ¿me entiendes? Porque hay personas que un sentimiento con una persona y después le quitan la vida. Y ¿para qué lo hiciste? No, ¿me entiendes? ¿Será que faltan más manos fuertes por parte de la justicia? Más o menos, sí, claro. Porque si la justicia agarra a una persona de esa y por dinero lo sueltan y el tipo vuelve a matar a la persona, ¿quién tiene la culpa? Ellos, ¿me entiendes? También, en ese caso, las mujeres también deberían de hacer algo, porque algunas mujeres se quedan calladas, algunas mujeres no hablan, o sea, por miedo, y es mejor que no tengan miedo, que sepan que lo que el hombre está haciendo está mal.
2 hechos registrados durante el mes de abril se desataron cuestionamientos a la Policía Nacional. Fue la muerte en San José de Ocoa de José Gregorio Custodio, quien falleció tras tener 2 días detenido en la cárcel en la localidad de Richard Rafael Valls, el peluquero, quien también fue fallecido luego de estar detenido en un destacamento de la ciudad de Santiago. Ambos fallecieron luego de golpizas propinadas mientras estaban bajo custodia de los agentes del orden. Es que yo te voy a decir algo. Es que son, por ejemplo, 10 barrios por aquí. 10 barrios tiene 10 entradas. Tiene que haber en que sea una camioneta de la policía en cada 10 entradas. Tú el que entra y sale tiene que saber a qué entró, a qué, dígame usted. Cada esquina policía. Porque no es verdad, si hay un policía ahí, nadie me va a venir a atracar a mí. ¿Me está entendiendo? Entonces eso es lo que pasa, hay que poner policía en todos los lados. No es de que hace un paquete de jabón como yo hacen, ni que soltan 1000 policías y andan una manada como que una culebra, como una cadena de policía, hacen un bulto y ya se acabó en 2 días. No, es esquina por esquina que hay que poner policía, ahí se acaba la delincuencia. ¿Quién va a salir a atracar si hay policía en todos los lados? En cada esquina hay un policía, 5 y 6 policías. No policía de esos de los nuevos, de los que están entrando, de un policía con macana, no. Porque dime, tú lo vas a atracar hasta yo mismo, los mismos policías. Entonces eso es lo que hay que hacer para que la delincuencia se acabe. La delincuencia, tú sabes que ha existido toda una vida. Pero no sé si son los padres o la madre. Ya vemos madres que no nos ocupamos de mantener sus hijos en su puesto. Hay niños por aquí, hay niños que se ponen con la gente grande. Y así. Y esto de la droga, ya tú sabes, que la droga es algo, eso de esa hierba, que la juventud hasta roba para fumarse esa hierba. Y como te digo, yo soy madre de 6 hijos. Y mis hijos, yo los crié así derecho y todavía siguen así derecho. En el mes de mayo, 6 hombres fueron captados por las cámaras de una estación de gas en el sector de Los Mameyes mientras asaltaban a plena luz del día a un camión de transporte de valores. La policía informó el pasado 20 de agosto que 2 de los involucrados en este hecho fueron ya apresados. No sé si por ahí hay cámaras del 911, que se fue aquí en Santo Domingo, que pueda dar, digamos, otros ángulos de las imágenes, pero esas son cosas detectables. Primero porque hay un vehículo que puede ser de alguna manera identificado y a través de vehículos y de alguna referencia. Una estación de... Parece que de gas. En la EXO. En la EXO esa, ¿verdad? En la Avenida España. Sí. Estoy en la Avenida España. Entonces, esas son cosas que una buena investigación pues da con los paraderos de eso. Claro. Y uno detecta al otro. En mayo, 59 personas murieron en riñas. De los 164 homicidios registrados, 149 de estos hombres y 15 mujeres, 87 personas en edades entre 18 y 24 años. Esta situación con muertes de jóvenes bajo custodias en distintos destacamentos del país alcanzó en mayo la vida de David de los Santos, detenido en la Plaza Ágora Mall y llevado a un destacamento del ensanche Naco. David era un ser humano que pasaba por la calle y todo el mundo tenía que dar con él. David era una persona que, como lo dijo Luis, era el sustento de su familia. Estamos aquí realmente. Óyeme, porque amamos a David. Ellos dijeron que él estaba mal, que se le bajó la presión y que él se estaba dando golpes a sí mismo, por eso lo trasladaron al Moscoso Puello. Nunca mencionaron 911. No. Nunca mencionaron que ellos le dieron asistencia. Y algo que yo digo, si David fue detenido el miércoles, ¿por qué no le dieron acceso a una llamada? Alguien dijo, él estaba diciendo, ¿por qué me detienen si yo no he hecho nada? Murió a la edad de 24 años. Nosotros somos 4 hermanos. Él era el más chiquito de mi casa. Entonces mi hermano se puso mal de los nervios, que nunca se había puesto así tampoco, nunca hubiese presentado ninguna anomalía, y de repente se puso así y producto de su mismo nervio pues salió para la calle y tenía como 3 días desaparecido y nosotros lo estábamos buscando por todos lados. David, quien aparentemente estaba teniendo problemas de salud mental, fue grabado por los agentes mientras varios de los detenidos le propiciaban una paliza.
Aunque las autoridades aún no presentan registros de los hechos de violencias de junio a agosto, los datos recogidos en la prensa nacional evidencian que para el sexto mes del año, al menos 18 personas perdieron la vida en hechos violentos muy fuertes. Nosotros vivimos en un país que vive y perpetúa los procesos de violencia. Hay un psicólogo, una gente que tú admiras muchísimo, un psicólogo que se llama Ignacio Martín Baró, que dice que hay 3 presupuestos de violencia. El primero es que nosotros aprendemos la violencia mientras la miramos. Entonces, el segundo es que hay factores sociales que influyen demasiado en el ejercicio de la violencia. Y tercero, que nosotros perpetuamos la violencia. El acontecimiento que más conmovió al país durante el mes de junio fue el asesinato del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Su matador, un amigo de la infancia, Fausto Miguel de la Cruz Mota, quien guarda 1 año de prisión preventiva como medida de coerción. El ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era un amigo personal del fallecido ministro. El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los motivos del hecho se encuentran bajo investigación. Estoy seguro que el asesinato de Orlando Jorge Mera es un asesinato que debió haberse evitado. Y su cadáver tiene 7 disparos, más de 7 disparos le hizo el asesino. Jenny Berenice César y el director de la policía. ¡Asesino, desgraciado, coño! Las autoridades informaron que el móvil de esta muerte fue la negación de un permiso del fenecido ministro a Miguel Cruz para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas. El asesinato de Frederick Pérez Ventura, de 20 años, quien fue encontrado sin vida el 17 de julio en un vertedero de La Guayiga, mantuvo la preocupación y el asombro de los medios de comunicación y de toda la opinión pública desde mediados de la mitad de julio hasta principios de agosto. Creo que lo que pudo haber influido en el caso de Frederick fue el modo de contacto y las herramientas que utilizaron para contactar a Frederick. Pero el caso de violencia específico es un caso que se ve a nivel nacional, no solamente por la orientación sexual. Sí te digo que el caso de Frederick puede ser especial y específico porque el colectivo LGBT ha sido parte de procesos de violencia desde el inicio de los movimientos de Stonewall en 1979. Es un proceso que hemos sido vulnerabilizados en esta historia. Pero la violencia en República Dominicana es sistemática, como la violencia en todos los países. Es un proceso que se da desde una raíz que hay que estudiarla, desde un proceso sumamente patriarcalista hasta un proceso de perpetuación de los hechos y de permisividad de los procesos de violencia. Jeremy de Jesús Rodríguez, evangelista conocido como Mono Plata, Christopher Arredondo, el Prota, ambos de 20 años de edad, Argenis Morillo de los Santos, el Rubito de 19 años, Reinaldo Antonio García, Danger, y una menor de 16 años fueron los señalados como los culpables de este hecho. De acuerdo al informe ofrecido por la Policía Nacional, el joven se citó en casa de uno de los asesinos a través de una red social de citas, donde fue amordazado y golpeado. Destrozado porque era una persona totalmente querida por todos nosotros y dedicado a las atenciones de su madre, que padece de una situación de las piernas y esa cosa, no puede caminar, y él siempre se preocupó por ella. Que Dios haga justicia, justicia divina, lo único que queremos. ¿Y el joven cómo era? Sencillo, humilde, trabajador, buen hijo.
Era como el padre de su sobrina. La frecuencia con que la violencia generalizada se manifiesta en el país mantiene altamente preocupados a especialistas de la conducta y representantes de la comunidad cristiana que llaman a reforzar las estrategias de prevención y las políticas públicas para que no queden en un simple papel. El presidente no duerme, pero piensa todo el tiempo. Pero alguien le debe decir, presidente, los influencers son excelentes, pero aquí hay una prensa formal seria. Aquí hay medios de comunicación que hacen el trabajo, que investigan, que se exponen, que no es que se entran en un cuarto y buscan like y se hacen los más poderosos porque el presidente los escucha. Entonces, volviendo a lo que vi de la reunión del director de la policía, de la Procuradora General de la República, de Jenny Berenice Reynoso, entonces parece que han vuelto al ABC. Para especialistas en la conducta urbana y religiosa, los constantes hechos violentos y delictivos son preocupantes. Además de la frecuencia en que ocurren, estos hechos suman un nuevo agravante, por lo que recomiendan a fortalecer las políticas públicas. El fortalecimiento de lo que llamamos la cultura de la paz, la promoción de la solución pacífica y tranquila de los conflictos, lo que nosotros llamamos también la promoción de los sentimientos morales desde los distintos espacios o escenarios institucionales, el Estado, la familia, las iglesias y la comunidad. A raíz de recientes sucesos violentos, los cuales no han hecho otra cosa que sumarse a la larga lista de muertes, peleas y maltratos, varias instituciones expresaron su deseo de contar con tranquilidad y seguridad en esta nación. Algunos especialistas en la conducta indican que entre los factores que incitan a la descomposición social que se vive en el país está la proliferación de las armas de fuego, la desaparición de personas, unas 90 en este año, y el trasiego y consumo de drogas y las deportaciones masivas de personas desde el extranjero. Pero nosotros tenemos una cultura que perpetúa la violencia en todos sus matices y la perpetúa en todas las raíces que nosotros tenemos. Y lo peor de todo es que no hay un proceso de políticas públicas que elimine o arraigue el arraigue que tiene la violencia en el país. No hay un proceso de políticas públicas educativas que pueda enseñarle desde la educación el proceso, qué es la violencia. No hay un proceso de crecimiento mutuo o de fortalecimiento de las conductas parentales para decirle al papá no le dé un correazo que lo va a matar. ¿Tú me entiendes? Es una situación sistemática y que oprime a todo el mundo. O sea, yo soy víctima de violencia, eres víctima de violencia, tú eres víctima de violencia, y no solamente la violencia es la física la que te da, o la verbal, la psicológica. Hay violencias simbólicas, por ejemplo, que de repente yo me estoy parqueando en la zona colonial y venga un parqueador y me dice, si tú no me das 100 pesos, tú no te vas a parquear. Ya estamos peleando, ya estamos en un proceso de violencia. La Organización Mundial de la Salud tiró como un gran estudio acerca de la salud mental en pandemia. Y los procesos de ansiedad, depresión, pensamientos ideas suicidas fueron aumentando progresivamente en el proceso de la pandemia, y que se ha ido normalizando luego de que la misma ha ido como cayendo en el proceso de atención y ha mejorado el proceso de atención a la pandemia. Okay. O sea, ese cambio social tan drástico que vivimos durante la pandemia incide directamente tanto en nuestra salud mental como física. La sociedad dominicana clama a gritos la paz, una que solo se puede conseguir con la unidad de todos los sectores. Las altas cifras de muertes violentas en el país son un indicio de que las cosas deben cambiar. Hasta aquí esta entrega de Frontal. Gracias por estar con nosotros y no olviden sintonizarnos también a través de las redes sociales @frontal con LG. Hasta la próxima entrega.